¿Por qué el cine está muriendo? Descubre las impactantes razones de por qué, creo yo, esto está sucediendo en la actualidad. Pasemos primero a los números, veamos lo que es la recaudación en taquilla en los últimos años. Que si tú lo ves, parece que todo está bastante bien y va subiendo poco a poco, pero resulta que realmente hay un truco ahí bastante engañoso. Porque por ejemplo, la recaudación total en este caso del 2018 fue de 41.7 mil millones de dólares. Después en el 2019 fue de 42.5 miles de millones de dólares. Pero obviamente gracias a la pandemia este número bajó considerablemente, es decir, en el 2020 solo se tuvo 12.4 miles de millones de dólares. Y después en la recaudación del 2021 fue tan solo de 21.3 miles de millones de dólares. Y es aquí donde se esperaba el levantón después de esos 2 años de pandemia, pues resulta que en el 2022 tan solo se incrementó a 25.9 miles de millones de dólares. Fue tan solo hasta el 2023 donde sí realmente se pudo incrementar este número a llegar a la cifra de 33.9 miles de millones de dólares en recaudación mundial de taquilla. Y aquí seguro me dirás, pues no está tan mal, Renerdop, si subió algo y ya estamos mejor. Pues resulta que en el 2005, que fue la cantidad más baja en los últimos 20 años, fue de 23.1 miles de millones de dólares. Y es aquí donde está el truco, amigo, precisamente si estos 23.1 lo ajustamos con la inflación, además de que también le ponemos la depreciación del dólar, esto viene siendo el doble. Es decir, esta cantidad del 2005 vendría siendo 46.2 de recaudación mundial en ese año. Así que si la comparas en este caso con el 2023 con 33.9, francamente sí se queda bastante cortita. Y eso que en este caso fue el año de menor recaudación. Así que pasemos a las razones del por qué creo yo está pasando esto. Número 1, los costos asociados al cine. Porque sinceramente el costo de las entradas del cine ha subido bastante, y eso sin contar las palomitas y las bebidas. Al grado que en este caso los cines se han convertido en dulcerías que pasan películas o restaurantes que pasan películas. Lo cual sí entiendo perfectamente que es ahí donde viene la fuente de ingresos de estos cines, pero también la economía, la inflación y el costo de la vida. Muchas personas optan por alternativas mucho más económicas. Número 2, la calidad del contenido, es decir, las grandes productoras han apostado por franquicias y secuelas, que desafortunadamente la mayoría de ellas han fracasado, además de que también ha habido una gran falta de originalidad en cuanto a las películas en estos últimos años. Desafortunadamente muchas de ellas son refritos o secuelas de películas viejas o de una misma película. Número 3, el más obvio, el impacto de la pandemia, que obviamente los cines fueron los más afectados en esos 2 años. Razón número 4, la evolución tecnológica, como por ejemplo la calidad en televisores de alta definición y en sistemas de sonido para casas, que obviamente no es la misma experiencia de un cine, pero sí ya se acerca bastante. Así como también consolas, celulares, tabletas y visores de realidad aumentada, los cuales poco a poco le van comiendo el camino al cine. Número 5, la cultura y la sociedad. Obviamente hay un gran cambio generacional. Es decir, esta generación mucho más joven tiende obviamente a consumir sus contenidos en formatos ya sea cortos o en este caso en dispositivos móviles, como YouTube. Así que obviamente prefieren ver el video de 15 minutos de la película con su youtuber favorito. O ver, claro, la crítica sin spoilers de Renerdo, o también ver las 3 curiosidades del otro canal de Renerdo. Y así, con su youtuber favorito. Así que como ves, tal vez yo también sea parte del programa junto con los otros youtubers. Número 6, y hablando de problemas, en este caso sería problemas internos de la industria del cine. Como por ejemplo la famosa huelga de escritores y de actores del año pasado. Así como también ha afectado la diversidad y la representación en el cine.
lo cual desafortunadamente ha generado debates y encuentros entre diversas personas, que ha generado una división, dado que hay gente que apoya y cree que el cine debe de apoyar y de sumar este tipo de agendas, mientras que hay otros que piensan que el cine realmente es para entretener y no se necesita este tipo de mensajes sociopolíticos en sus películas. Pero esto ha sido mucho peor, dado que las productoras han apoyado demasiado este tipo de agendas, pero desafortunadamente lo han hecho con películas bastante malas. Así que, como ves, amigo, este tipo de ayuda, en vez de apoyar a estas causas, vino realmente a perjudicarlas aún más. Porque ya francamente la gente está un poco harta de este tipo de películas y de agendas. Razón número 7, la reapertura en los cines, dado que hubo demasiadas restricciones sanitarias y poca flexibilidad en estas restricciones. Así que obviamente la mayoría de los cines no tuvo esa capacidad de operar con plena capacidad. Así que obviamente esto vino a perjudicar sus ingresos económicos. Y razón número 8 vendría siendo el cambio de hábitos de consumo por parte de la gente. Que esta creo es una de las principales razones del por qué esto está sucediendo. Dado que el lanzamiento de las plataformas de streaming tales como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, HBO Max, etc. han venido a cambiar drásticamente la forma de consumir contenidos, es decir, películas desde el 2020. Y esto se ve de manifiesto dado que estos servicios han aumentado su audiencia en un 37% tan solo en los Estados Unidos, y algo muy similar pasa en el resto del mundo, dado que la gente prefiere la comodidad de ver sus películas en casa, donde también puede pausar, retroceder y ver a su propio ritmo dichas películas, y además de una forma más segura y también más económica, donde el único inconveniente viene siendo que se tienen que esperar de 2 a 3 meses a que pase su película favorita de los cines, en este caso a las plataformas de streaming. Y desafortunadamente para los cines esto se está convirtiendo ya en una práctica bastante común, el de esperarse a ver sus películas en las plataformas de streaming, y de esa forma ahorrarse su dinero y solo ir 2 o 3 veces al año al cine a ver sus películas más importantes o más esperadas, como podría ser por ejemplo Deadpool 3 o como lo fue Barbie y Oppenheimer el año pasado. Así que desafortunadamente para el cine esto se está haciendo costumbre de que simplemente solo vayan a ver las películas más importantes, es decir, unas 2 o 3 veces al año, y lo demás se esperen a verlas en sus plataformas de streaming. Así que por esta razón hice este video, porque me parece que estas son las razones de por qué el cine está muriendo. Así que en este caso el cine tiene que adaptarse o sobrevivir o buscar nuevas formas para poder mantenerse en pie. Porque como ves, amigo, realmente se necesita que el cine haga cambios bastante necesarios para que vuelva a ser una opción atractiva para el público. Lo cual para mí, como buen cinéfilo, es bastante preocupante, porque creo yo que las nuevas generaciones ya no tienen tanto aprecio y cariño por el cine. Así que, como dice el dicho, renovarse o morir. ¿O qué piensas tú, amigo? Te leo en los comentarios hacia dónde crees que va el cine en estos próximos años. Por lo pronto, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Así como también te recomiendo este video con la crítica sin spoilers de la serie Jurassic World, la teoría del Dinocaos, de Netflix del 2024. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad, nos vemos en el siguiente video. Bye.